Buenos días, jóvenes. ¿Se pueden ver la diapositiva? ¿Pueden verla? Buen día, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar. Habíamos hablado de que dentro de las lesiones complicadas de partes blandas y partes duras, en partes duras teníamos prácticamente el retardo de consolidación y la pseudoartrosis. Pero antes que ingresemos a este tipo de complicaciones, ustedes tienen que saber prácticamente con términos básicos qué es la consolidación ósea, cómo termina prácticamente un hueso fracturado en una cicatriz ósea, un callo duro, y en este caso terminando a la restitución total de la anatomía del mismo hueso. Ahora, es por eso que vamos a hablar hoy de cicatrización ósea en cuanto a fisiología y en cuanto a lo que es noxa. Cuando hablo de noxa, ¿qué quiero decir, jóvenes? ¿Una infección de un agente, doctor? No. Noxa, ¿qué significa noxa? ¿Por qué creen que se llama nosocomio? Bueno, se lo dejo de tarea. Bueno, jóvenes, tienen que saber que prácticamente luego de que se produce una fractura, existe todo un proceso, una cascada inflamatoria que es su fisiología normal del hueso para repararse. En este caso, vean la imagen de la izquierda. Cuando se produce una fractura, prácticamente lo primero que aparece en la zona lesionada, en la zona del foco de fractura, es el hematoma fracturario. Tras la fractura se forma este hematoma, este sangrado. Luego, prácticamente esa zona de fractura empieza a organizarse, como ven en la imagen 2. Luego de que esta zona se ha organizado, se diferencia y elabora el cartílago, lo que prácticamente conocemos como callo blando. Y en una última fase, pues prácticamente ese cartílago, ese callo blando, va a pasar a consolidarse, lo que va a terminar consolidando. Un momento, joven. Hola, buen día. Bueno, continuemos. Entonces, luego que ha pasado esas 4 etapas que vieron ustedes, que se forma el hematoma, que se organiza, que se diferencia, forma cartílago y luego prácticamente se forma en hueso, se debe a todo este proceso inflamatorio que, como les decía, en las partes blandas también suele suceder. Iniciamos con un proceso inflamatorio que generalmente se instaura en los primeros minutos hasta ahora. Luego viene la fase de reparación, que prácticamente sucede entre horas a días. Como pueden ver, es casi un 40% de todo el proceso de cicatrización, en la cual existe el tejido de granulación, el callo blando y luego el callo duro. Y luego tiene una última fase que va más allá de los 5 días y puede llegar hasta 6 u 8 semanas, constituyéndose el 70% de lo que constituye remodelación. Entonces, jóvenes, cuando ustedes tienen un tipo de fractura y van a empezar a valorar, tienen que saber que primero a su fractura van a tener un proceso inflamatorio, que luego de su fractura y de ese proceso inflamatorio van a tener un proceso de reparación, y generalmente casi hasta la primera semana. Pero si quieren hablar ya de que existe una consolidación ósea a nivel de su foco de fractura, tienen que esperar entre 6 y 8 semanas porque prácticamente eso es lo que dura la remodelación. ¿Qué es lo que pasa microscópicamente en cada una de estas fases? Por ejemplo, en la fase inflamatoria, en ese foco de fractura, pues prácticamente empiezan a llegar células mesenquimales indiferenciadas. ¿Con qué otro nombre se la conoce a las células madre indiferenciadas comúnmente? Que hemos dado tema incluso de eso. Como células madres, jóvenes. Sobre este tipo de células madre, prácticamente células mesenquimales indiferenciadas, actúan proteínas no colagénicas, factores de crecimiento,
y citoquina. Todo esto produciendo una gran quimiotaxis prácticamente para que exista una migración celular, una organización y una diferenciación, en este caso, de células mesenquimales. Esto estimulará prácticamente que los osteoblastos, que son las células progenitoras de células óseas, pues prácticamente empiecen a producir su matriz ósea y empiece el proceso de diferenciación, formación de cartílago y luego la remodelación. Microscópicamente también, ¿qué sucede en ese foco de fractura? Pues prácticamente en todo trazo de fractura existen tejidos necróticos avasculares. No hablo de fragmentos grandes, sino microscópicamente. Entonces, todos estos restos necróticos que existen en el trazo de fractura, pues son prácticamente digeridos por los macrófagos y los osteoclastos. Es por eso que ustedes, cuando tengan duda de una fractura incompleta, en este caso una fisura que apenas logran evidenciar en la radiografía, tienen que saber que entre 3 a 5 días existirá toda esta quimiotaxis y toda esta limpieza de restos necróticos a cargo de los macrófagos y osteoclastos, que van a hacerte más evidente cualquier trazo de fractura. También se siguen liberando factores bioquímicos que provocan la migración y diferenciación de diferentes células mesenquimales, en este caso angioblastos, en este caso osteoblastos. Y a la vez los pericitos ustedes recordarán que son las células que prácticamente van a producir la formación de pequeños capilares para restituir la vascularización. El callo blando es la forma en que el cartílago y la matriz ósea prácticamente se encuentran no mineralizada y es denominado tejido osteoide y solamente contiene proteínas y no contiene nada de calcio. Es por eso que muchos pacientes cuando vienen a la consulta preguntan, ¿puedo tomar calcio? Y recién han sido operados, recién se han fracturado. Entonces ustedes, por este conocimiento, les dirán que pasado el tiempo en la formación del callo blando, pues prácticamente recién pudieran ustedes introducir, en este caso, el calcio. ¿Por qué? Porque anteriormente el tejido osteoide no contiene nada de calcio. Según el grado de inmovilización, en este caso ustedes saben que todo tratamiento de fractura lleva una inmovilización o una fijación, tienen que saber que según el grado de inmovilización y según el porcentaje de vascularización que se mantenga en el foco de fractura, podrán tener diferentes tipos de éxito, hablando de la diferenciación celular. Por ejemplo, ustedes saben que para que existan células óseas tiene que ser indiferenciada el osteoblasto. En este caso, los osteoblastos, ¿cuándo son conseguidos? Cuando el foco de fractura y toda la extremidad se encuentra bien inmovilizado y tiene buena irrigación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes inmovilizaron bien un trazo de fractura y por la característica del trazo de fractura y de localización tiene buena irrigación, va a producir que los osteoblastos se puedan diferenciar a células prácticamente óseas. Pero en el caso de que se encuentra bien inmovilizado, pero muy mal irrigado, como son generalmente los pilones tibiales, la metáfisis de tibia, los extremos prácticamente metafisiarios de fémur, los extremos proximales de radio y cúbito, ¿me entienden? Son muy mal irrigados. Entonces, puede ser que esté bien inmovilizado, pero mal irrigado. Entonces no van a tener una diferenciación de osteoblastos, sino en este caso de condroblasto, y condroblasto te va a llevar a que solamente sea un tejido cartilaginoso. Y en el último caso de que sean mal inmovilizados y por ende también mal irrigados anatómicamente, no van a tener un tejido cartilaginoso, sino en este caso van a tener un tejido fibroso que es de peor evolución. Ahora, luego que el callo prácticamente ha pasado esa fase cartilaginosa, que no tiene contenido cálcico dentro de su interior y solamente es un tejido inmaduro osteoide, pues viene la formación del callo duro. En este caso, el foco de fractura ya no se puede mover. Van a ver que muchas veces un tratamiento X de una fractura de antebrazo o una fractura de húmero y compañía, ustedes pueden ver una reacción periódica, pueden ver una sombra de callo, ¿ya? Pero el foco se sigue moviendo. En este caso es porque todavía se encuentra en callo blando.
Pero cuando ya ha empezado a solidificarse, a ingresar calcio a su interior y formándose así el callo duro, el foco de fractura ya no puede moverse, es prácticamente más resistente, más duro. Y la explicación es porque, como veíamos anteriormente, la matriz ósea ya se encuentra mineralizada, no así formada por tejido osteoide inmaduro. Los iones de fosfato cálcico prácticamente que están en su interior, en este caso en el interior de las mitocondrias, salen a la matriz ósea y en este caso ya empiezan a formar los cristales. Y en este caso de cristales hablamos ya de la configuración de Boltzmann, de Haber, ¿ya? Que dan la estructura prácticamente microscópica del hueso. Posteriormente a esto también se pueden unir unidades de colágeno, en este caso tipo 1, y ustedes van a ver también, bueno, serán testigos de que muchas personas luego de que han caído empiezan a exigir que se les adicione algún tipo de colágeno, lo cual ustedes tendrán que responder de que todavía no se encuentra en el proceso. Si el paciente puede conseguirse colágeno, calcio y compañía después de prácticamente las 3 semanas de haberse fracturado, pues excelente. Recién ahí es cuando va a empezar a utilizarlo. La remodelación ósea, que es prácticamente el último paso cuando ya se produjo la consolidación. El hueso fibroso prácticamente se convierte en un hueso laminar, ya ustedes ven de cortical, generalmente a nivel de las diáfisis, y a nivel de epífisis y metáfisis el tejido es esponjoso. Entonces, en el proceso de remodelación se dan todos estos cambios que prácticamente son propios de cada segmento en el mismo hueso. Este es un resumen prácticamente de lo que suele pasar en un foco de fractura que ha sido bien inmovilizado, pero cuenta con buena o mala irrigación. Ya hablábamos, una irrigación sanguínea buena, adecuada, quiere decir que los trazos de fractura y los fragmentos son biológicamente suficientes. Si se encuentra una buena estabilidad mecánica, en este caso que los fragmentos no se mueven entre sí, va a haber una buena consolidación. El entorno mecánicamente estable, ¿qué quiero decir con esto? Ya sea que ustedes optaron por poner una férula, un yeso protector o un fijador externo, pues prácticamente el entorno es mecánicamente estable. Cortical con cortical, ¿qué quiere decir? Que se deben evitar las diástasis entre fragmentos. Y para evitar esta diástasis entre fragmentos y lograr la consolidación han llegado a parámetros, por ejemplo, que el espacio interfragmentario entre segmento y segmento del hueso pues tiene que ser menor a 2 centímetros en el caso de los adultos. Y en el caso de los niños puede ser tolerable hasta 2 centímetros prácticamente de diástasis en los fragmentos. ¿Qué quiero decir? Que cuando ustedes reducen una fractura, si esta tiene menos de 1 centímetro, hay gran posibilidad de que haga callo. Más allá de ese centímetro, pues prácticamente su paciente no podrá hacer callo. Y en el caso de los niños toleran un poco más, sí pueden hacer prácticamente consolidación más allá de los 2 centímetros. Veamos ahora los criterios de consolidación de una fractura, porque muchas veces viene el paciente, me operaron, me pusieron este yeso y ya quiero sacármelo y ellos creen que prácticamente están consolidados, pero ustedes, por lo que avanzábamos al principio, tienen que saber de que 6 a 8 semanas, pues prácticamente ese callo recién se encuentra solidificado y en proceso de remodelación. Y tienen que empezar a indagar, por ejemplo, datos clínicos, que el paciente está sin dolor. Ustedes saben muy bien que fragmentos que se mueven, pues producen dolor. Si tienen callo blando, puede producir dolor. Pero si es un callo duro, pues prácticamente no existe dolor. El foco de fractura es inmóvil, ya lo explicábamos. Y siempre hay que esperar el tiempo prudencial para que la zona consolide. ¿Qué tiempo dijimos? 6 a 8 semanas. Entonces, si le llega un paciente a ustedes que recién le han colocado un yeso y lleva 3 semanas pero no lo soporta, tienen que saber de que el paciente tiene que hacer lo humanamente posible para prácticamente darle espacio a que su fractura empiece a solidificarse, que son de 6 a 8 semanas, lo vuelvo a decir. Pero muchas veces el paciente te miente, muchas veces te dice, no, ya hace 2 meses que me lo pusieron. Entonces, para que tú no caigas en esa falsedad, deberías solicitar una buena radiografía. ¿Y qué tienes que ir a buscar en la radiografía? 1,
que debe existir un callo externo. 2, que debe existir un cierre prácticamente del trazo de fractura, quiere decir que casi no lo ves. Tienen que existir grados de consolidación ósea, según un médico denominado Montoya, en el cual él valoraba la presencia o no de los trazos de fractura, la unión de 2/3 del diámetro del hueso de fractura y prácticamente un hueso con un trazo de fractura no evidente. Y todo esto comprobar que la remodelación ósea se ha producido en el tiempo expectado. Por ejemplo, este es el gran problema de traumatología. Muchos creen que es un hueso, una fractura y se coloca placa, pero generalmente no es así. Por ejemplo, miren este tipo de fractura. En este caso, este tipo de fractura, véanlo. ¿Alguien me puede decir qué sugiere? Muy bien. Entonces, miren, prácticamente una fractura de húmero, una fractura de fémur, otra fractura de fémur, pero ya en el adulto, una fractura sutrocantérica, una fractura de húmero, una fractura de tibia y peroné, en este caso un niño, una fractura espiroidea larga en un hueso ya maduro. Y entonces ustedes me dirán, ¿qué le colocamos a este? Clavos endomedulares, placa, yeso, fijador externo. ¿Qué se le ocurre? Fijadores externos, doctor, disculpe. Bueno, fijadores externos. El fijador externo está 100% indicado y no te equivoques en decirlo cuando la fractura es expuesta. En esto en ningún momento he dicho que sean expuestas. Una placa, doctor. Una placa puede ser lo recomendable. Ustedes saben muy bien que clasificamos en traumatología justamente para hacer las indicaciones quirúrgicas. Pero bueno, una placa, ¿alguien más? ¿Qué se les ocurre que se pudiera poner eso? En los niños sería yeso, doctor. Niños y eso, ok. Doctor, buenos días. Buenos días. Se escucha este costado. No le escuché la pregunta. ¿Qué tipo de material creen que ustedes lo que han visto pudiéramos colocar a este húmero, a este fémur, a esa fractura sutrocantérica? Doctor, se haría una tracción contra tracción y una material que podría utilizar el yeso para movilizar la. Un yeso, bueno, en el caso de niños puede ser un yeso. Una persona adulta muy difícilmente, al menos en extremidades pélvicas.
Doctor, acá en Brasil se llama pino. ¿Perdón? ¿Cómo se llama en Bolivia? ¿Qué cosa? Sería un pino. Acá en Brasil se llama pino. Es una Sí, fixación externa. sí. No sé cómo se La llama aplicación externa todavía tiene ahí sus en barras Bolivia. laterales. Los pins o los pinos que tú dices son los clavos prácticamente que son armados sobre él. Pero bueno, algunos ya tienen más o menos una idea de que se coloca placa, fijadores externos y compañía. Pero ya colocaste una placa y te pasó eso. Colocaste otra placa y te pasa eso. Colocas otra placa y tienes esa imagen. Un clavo modular y tienes esa otra imagen. Esa otra imagen. Pues no tienes la imagen que tú esperas de que prácticamente el hueso siga alineado, que no tenga esa forma deforme en sus huesos. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces tú te empiezas a preguntar por qué no consolidó la fractura, por qué factores intervinieron prácticamente para que no consolide mi fractura, cuál la fisiopatología y por qué falló mi tratamiento, y qué hacer para solucionar este nuevo problema, porque prácticamente ustedes ya lo operaron, ya lo abrieron a ese paciente, ya pusieron un material que cuesta sumamente caro, y que salgas a decirle a tu paciente, bueno señor, le cuento que no ha aprendido su fractura y tengo que cambiarle de material e intentar otra cosa. Bueno, usted tiene que saber que toda fractura tiene un proceso normal de consolidación ósea, y la consolidación puede seguir dos caminos diferentes: el que es reparativo exitoso, o prácticamente aquel que sufrió algún tipo de trastorno, y en este caso, en este tipo de trastorno, este proceso reparativo se retrase o prácticamente no se logre nunca realizarlo. Tienen que saber que el proceso de consolidación no es único y difiere del tipo de tratamiento que ustedes vayan a utilizar. Antes, en la antigüedad de las cavernas, el cuerpo humano buscó la manera de curarse, pero siempre fue coadyuvado por la misma especie, en este caso el mismo humano, ¿ya? Entonces, el hueso seguía su curso, pero dependiendo del tipo de tratamiento que fuera coadyuvado, el que fuera brindado, ¿ya? Puede seguir dos tipos de camino, ¿ya? Por ejemplo, hablando del no quirúrgico, el tratamiento conservador o el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, ahí, ¿ya? En los casos de tratamiento conservador, el proceso de consolidación sigue su curso normal, lo más natural posible, ¿ya? Formando callos periósticos, o sea, abrazándolo, callos periósticos, abrazando el trazo de fractura. Estos son los fragmentos, una vez reducido, alineado, tomando trazo de fractura. Tanto callos periósticos como callos endósticos. ¿Qué quiero decir? Perióstico por fuera del hueso, o sea, por debajo del periósteo, y endóstico prácticamente dentro del canal medular. Entonces, lo más normal posible de la consolidación ósea se da a través de los tratamientos conservadores. Y justamente, si recuerdan las primeras imágenes, Arrébola prácticamente describió 5 etapas. Una etapa inicial, donde existía el hematoma, la inflamación. Luego una segunda etapa que era la organización. Luego venía la normalización de callo óseo definitivo. Y luego la remodelación, que es prácticamente, vean, todo esto abultado, se organizó, se hizo cartílago, se solidificó, pero tiene esta imagen abombada. Y esta remodelación es cuando ya se reabsorben los excedentes. Y la solidificación es cuando ya prácticamente todo el hueso se encuentra con la misma mineralización que su homólogo contralateral, o sea, que igual que el otro hueso que no se ha fracturado. Entonces, tienen que saber de que ese proceso reparativo puede seguir dos cursos, uno normal y uno anormal. E incluso esto depende del tipo de tratamiento que ustedes elijan. El que más se acerca a lo normal, ya lo decíamos, el tratamiento conservador, porque permite todos estos pasos. Que se forme el hematoma, que el hematoma se organice, se diferencie y prácticamente empiece su remodelación y su solidificación. Pero cambia mucho esta fisiología anterior en los casos quirúrgicos donde se altera este proceso natural, porque ya prácticamente se le agrega un tipo de estabilidad. Si tú colocas un yeso,
y mueves ese yeso, pues va a seguir moviendo el trazo de fractura. Pero en el caso de los tratamientos quirúrgicos, ustedes tratan de devolver el proceso normal agregando una estabilidad. Y en este caso puede ser una estabilidad absoluta, relativa y una estabilidad absoluta. Y tienen que saber qué tipo de materiales pueden ofrecerte este tipo de estabilidad. Por ejemplo, la estabilidad relativa, que quiere decir que permite cierto movimiento, lo ofrecen generalmente los clavos endomedulares y los fijadores externos. Estos son los pins que llama su compañera. Este es una barra tipo Ralcar y estos son los pins. Este es el clavo endomedular que está por el centro del canal medular. Pero ustedes ahí están leyendo que prácticamente son los que ofrecen estabilidad relativa. Y estabilidad relativa significa movimiento al trazo de fractura. Es por eso que casi todos los pacientes que salen con un fijador externo, un clavo endomedular, están prácticamente prohibidos de realizar movimientos que sean muy torpes en el momento de su postquirúrgico. Ahora, es estabilidad relativa porque permiten cierto movimiento entre los fragmentos y con ello incrementa la exudación, las citoquinas, la migración celular y la neoformación. ¿Qué quiero decir? Que ese micromovimiento que puede existir es prácticamente beneficioso para un trazo de fractura porque devuelve toda esta cascada de inflamación y de intentos de reparación a nivel del foco de fractura. Pero obviamente cuando son muy exagerados también ya puede retrasar. Lo importante de saber de que esta estabilidad relativa con los clavos o los fijadores externos es que permite que el callo perióstico sea exuberante y que inhiba prácticamente la formación del callo endóstico, el callo que va por dentro del canal medular. ¿Por qué es beneficioso si a uno favorece y a otro inhibe? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, dos varas y quieren añadir la longitud de una a la otra, lo que hacen que es unir uno de sus extremos con el otro y prácticamente envolver con una cinta aislante y se van a dar cuenta que cuando ya sea lo demasiado rígido, van a tener una masa prácticamente hecha por su cinta aislante. Eso es el callo perióstico, jóvenes. Y eso da más estabilidad. Y el callo endóstico es lo que sucede dentro del canal medular. ¿Cuál es el problema con esto? Que al formarse ese hematoma intramedular, disminuye la irrigación de extremo a extremo. Porque ustedes saben, una vez fracturado un hueso, se corta la circulación. La estabilidad absoluta prácticamente lo ofrecen las placas y tornillos. Las placas y los tornillos te dan... Y estos prácticamente no permiten que existan este tipo de movimientos, a no ser que sean placas de última generación, que te diga que sí permite el movimiento, pero anteriormente las placas, por ejemplo, eso que están mirando ahí es una LC-DCP, una placa de compresión dinámica con bloqueo. Esta no te permitía ningún tipo de movimiento. ¿Y cuál es el problema? Ese tipo de estabilidades absolutas a través de placas y tornillos permite la formación del callo endóstico, el callo por dentro del hueso, pero no así el callo perióstico, ese callo que les hablaba por fuera. ¿Y por qué no lo permiten? Porque obviamente para llegar al hueso tuviste que haber cortado. Y vas cortando piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, divulsiones entre músculos, y llegas al periósteo y te encuentras con un sangrado masivo que correspondería al hematoma fracturario normalmente. Ahora sí, cuando hablamos de Noxa, imagínense que ya realizaron ustedes todo su protocolo, iniciaron su solicitud de material y están listos para operar. Operaron, pero lamentablemente no les fue como esperaban. Y aquí empiezan prácticamente ya los dos tipos de patologías, que son la pseudoartrosis y prácticamente los retardos de consolidación. Generalmente se han visto como complicaciones locales de la fractura, con dos principales causas: la movilidad excesiva, o sea, con una pobre estabilización, y la pobre vascularización. Si ustedes recuerdan la anterior diapositiva, hablábamos de que se consigue un buen hueso si existe una buena inmovilización y una buena irrigación. Pero en el caso de que esté bien inmovilizado pero mal irrigado, se producirá un tejido cartilaginoso. Y si está mal irrigado e mal inmovilizado, pues tendrás ahí un problema de fibrosis.
Esto es importante. O sea, anteriormente se mencionaba de que los retardos de consolidación eran hasta las 3 semanas, las pseudoartrosis eran prácticamente hablando de las 6 semanas para arriba y, perdón, de los 6 meses, y ya empezabas a tratar una pseudoartrosis como tal. Pero ustedes tienen que saber de que eso de hablar de tiempo no se adecua a lo que estábamos viendo anteriormente, como decir, tiene que estar bien inmovilizado, bien irrigado, no importa si está mal inmovilizado, pero bien irrigado. Entonces, todo eso tiene que ver aquí. ¿Por qué? Porque no solo es el tiempo en el que aparecen este tipo de lesiones, sino que también hay que diferenciar muy bien de la fisiopatología, la evolución y el pronóstico del tratamiento. Porque ustedes no saben prácticamente si ese paciente fue bien inmovilizado, tiene una buena irrigación, no sufrieron su parte blanda, ¿me entienden? Entonces no podemos hablar simplemente de que 3 meses retardo, 6 meses pseudoartrosis. Hay que estudiar al paciente. Es por tal motivo que se entiende como retardo de consolidación cuando la misma no se ha alcanzado a la velocidad media esperada. ¿Qué quiero decir? Pues si ustedes recuerdan también las diapositivas adelante, decía de 6 a 8 semanas te da el proceso de remodelación y calcificación. Entonces ese hueso prácticamente está curado. Estamos hablando de 6 a 8 semanas. Ese es el tiempo medio expectado. Pero si ya pasaron 6 a 8 semanas y no he tenido prácticamente un retroceso en lo que fue el callo óseo y el trazo de fractura, pues estoy ante un retardo de consolidación. Pero, en este caso, si ya, a pesar de todo este proceso, sigue un enlentecimiento, continúa, y este continúa ante 3 a 6 meses, prácticamente tienen que saber de que tienen el tiempo suficiente para llegar a controlarse, y esto puede ser, o sea, pueden llegar a curar eso, mejor dicho, de 3 a 6 meses, si es que ustedes aumentan la estabilidad o remodelan la estabilidad y mejoran también prácticamente la vascularización del fragmento, porque mientras más móvil sea, menos formación de vascularidad tendrá. Ahora, en cambio, la pseudoartrosis como tal es la incapacidad completa de consolidación. ¿Qué quiero decir? Que es una cicatriz, y ustedes saben que las cicatrices no, no se extienden, no se estiran, entonces son muy inservibles. Muy bien. Clasificaciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Porque ya vamos a entrar a hablar un poquito más profundo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, cuando no se realiza la consolidación, ¿qué procede a realizar después de que se esperó los 6 meses y no hubo consolidación? Ya, ahorita vamos a seguir avanzando eso. De todo lo anterior que hemos hablado, lo que le quede en duda. Bueno, para que vayan repasando, jóvenes, porque se van a complicar. Esto es muy importante que sepan hematoma, organización, diferenciación, en el caso del cartílago, y el hueso. Que primero viene una inflamación, luego viene una reparación y luego una remodelación. Que existen prácticamente migraciones de células mesenquimales, que son las denominadas células madre, de que los restos necróticos son deglutidos prácticamente por macrófagos y osteoclastos, que el callo blando no es más que un tejido osteoide con matriz ósea no mineralizada,
Y esto es importante, que según el grado de inmovilización y vascularización se va a tener un éxito. ¿Por qué? Porque se pueden producir osteoblastos, condroblastos o fibroblastos como resultado final. Esto es muy importante. Estos son los factores imprescindibles, por ejemplo, una irrigación sanguínea, biológicamente suficiente, o sea, quiere decir que el trazo de fractura tiene que tener sangrado. La estabilidad mecánica quiere decir que tienen que elegir muy bien su material con lo que van a inmovilizar. El evitar las diástasis, en este caso cuando son personas adultas, menos de 1 centímetro, y cuando son prácticamente mayores a 1 centímetro, tiene que ser en los niños, ¿no? Esto también es importante, los criterios radiológicos. Cuando ustedes evalúan una radiografía, prácticamente tiene que existir un callo externo. En caso de fractura tiene que verse cerrado. Y en lo posible el grado de consolución de Montoya que les explicaba, también tienen que prácticamente clasificarse, ya les decía, un grado 1, una reacción perióstica, un grado 2, prácticamente una evidencia de callo, un callo duro, un grado 3 con 2/3 del diámetro del hueso prácticamente en remodelación, y el último sería una remodelación completa de todo el diámetro del hueso. Clínicamente ustedes tienen que preguntar si se encuentra o no con el dolor, si el foco de fractura es móvil, prácticamente tiene el tiempo prudente de una consolidación. Bueno, jóvenes. Ya hablamos entonces de que retardo de consolidación, no se ha alcanzado la consolidación en el tiempo expectado y es un enlentecimiento del mismo que puede ir de 3 a 6 meses, pero que sí va a llegar a consolidar. Pero en el caso de la pseudoartrosis, pues prácticamente es una incapacidad completa de la consolidación, y esto se debe a una cicatriz fibrosa. Hablamos de tejido fibroso cuando teníamos muy mala inmovilización y mala irrigación. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? Sí. Muy bien. ¿Tu examen está para qué fecha? ¿El 5 dice que empiezan? Sí, doctor. Sí, doctor, comienza el 5 de los parciales. Entonces ya saben los temas que vamos a dar, ¿no? Este último es el último tema. Eso era lo que le mandé mensaje. No dieron la opción de no mover ni un, o sea, que quede como en el anterior rol de exámenes, así acomodado. Por eso le mandé mensaje si se queda nomás para la primera fecha de traumatología o si la quería cambiar. Por mí no hay problema. La primera fecha. No hay problema, no tengo ningún inconveniente. Pónganlo de primero traumatología. Ya ustedes han tenido los temas, creo, y han empezado a leer. Como sigue nomás, porque cambiar fecha es cambiarle el rol a los otros colegas. Así que se preparan, jóvenes, para el 5. Ya tienen este tema, ¿no? No lo ha pasado, creo, todavía. Ya. Dentro de un momento se los paso. ¿Ok? Bueno, jóvenes, que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Buen día, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.